Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Debido a que mi ponencia contiene varios relatos, me voy a permitir leer, porque si no se me cruzan los diferentes testimonios que tengo. El título es El municipio de Puerto Nariño y el resguardo indígena Ticoya, historia local e historia oficial. La constitución del municipio de Puerto Nariño y del resguardo Ticoya representa dos imaginarios que se confrontan y se complementan a través de dos figuras territoriales diferentes, tanto en lo administrativo como en lo jurídico-político. De un lado se tiene la visión del Estado y sus fronteras amazónicas, donde se procura implantar la nacionalidad y o la colombianidad a través de la constitución del municipio de Puerto Nariño como representante de la soberanía nacional. Por el otro lado, la figura del resguardo, cuya constitución legal es reconocida como parte integrante de la vida jurídica, política y administrativa de la nación, pero que representa una sociedad cuyos valores no son totalmente representativos de la nacionalidad colombiana y que no permite el completo dominio de la territorialidad del municipio por parte de sus autoridades, puesto que la casi totalidad del territorio es propiedad colectiva del resguardo Ticoya. A través del análisis del proceso organizativo del resguardo, iniciado en los años 70 y 80 y que culmina con la fundación en 2007 de Aticoya, Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Resguardo Ticuna Cocama Yagua, y en especial del papel jugado por la figura casi mesiánica del líder indígena Adelso Laureano por una parte, y el establecimiento del municipio de Puerto Nariño por otra, el artículo tiene por objeto ilustrar la manera de cómo se confrontan la historia oficial ligada a la constitución del municipio de Puerto Nariño y la historia local relacionada con el establecimiento del resguardo indígena. Para ilustrar la forma en que estas dos historias se confrontan y en algunos casos, algunos aspectos se contradicen, se tomarán los siguientes relatos. Para la historia oficial de Puerto Nariño, la presente ponencia se apoyará, entre otros, en dos documentos. El primero, titulado Reseña histórica del Atacuari, Puerto Nariño, ayer y hoy, de José Humberto Espejo Baos, que hace parte del libro Puerto Nariño, el pueblo que se mira en el río, de Ochoa Wood y Zárate. Espejo Baos es hijo del cabo primero de la Policía Nacional, José Humberto Espejo Hernández, considerado como el fundador del corregimiento y del municipio de Puerto Nariño. El segundo documento que se utilizará son algunos apartes sobre la historia de la fundación de Puerto Nariño que se encuentran en el esquema de ordenamiento territorial del municipio, EOT, elaborado por el consultor Gerardo Chavarro y publicado en 2007. Para la historia del resguardo de Puerto Nariño y la fundación de Puerto Nariño, desde el punto de vista de los indígenas, se fundamentará en los relatos recogidos por mí en el periodo de 2004-2011 con Mauricio Laureano Bento, uno de los líderes indígenas más representativos de Puerto Nariño. El Estado colombiano y el trapecio amazónico. En una zona de frontera como el trapecio amazónico, la forma como la ocupación territorial del Estado y las instituciones aparece inextricablemente ligada a la idea de desarrollo y su aplicación. En efecto, el Estado y la sociedad nacional se perciben como los portadores de la luz civilizadora que sacará de la oscuridad y salvajismo a la zona amazónica y sus pobladores. El desarrollo del capitalismo en Colombia y su configuración espacial han determinado un proceso de desarrollo desigual entre sus diferentes regiones. El país ha estructurado su desarrollo social y económico en torno a la región andina y en menor medida a la región caribe. La Amazonia, al igual que otras zonas de bosque tropical, se ha visto sometida a una relación de subordinación con respecto al Estado central. El modelo de desarrollo implementado en el país a partir de la década de los 50 se caracterizó por impulsar el proceso de urbanización y la agroindustria en el campo. Dentro de este modelo de desarrollo no hubo ni hay cabida para las regiones marginales en la medida que los grandes capitales no tienen asegurados altos niveles de rentabilidad económica, debido a la carencia de una infraestructura vial y a las considerables distancias con respecto a los mercados de las grandes ciudades del interior. Para el capital resulta más atractivo esperar que el proceso de ampliación de la frontera agrícola y adecuación de tierras sea llevado a cabo por colonos anónimos que asumen los riesgos mientras aguarda la valorización de los precios para su posterior especulación. Posteriormente, mediante expropiación económica o por medio del uso de la violencia, el gran capital invierte en las regiones aisladas mediante el establecimiento de la ganadería extensiva o de inversiones en cultivos industriales. Para la región amazónica, el predominio de la economía legal sigue siendo la ganadería extensiva. Sin embargo, la base económica regional está representada por la economía ilegal de la coca. En este esquema de apropiación territorial, en el que el Estado tiene el capital tiene el Estado a su servicio, el modelo territorial indígena en sus aspectos económicos, políticos y socioculturales no está contemplado. No obstante, en ese proceso de desarrollo desigual de las regiones en Colombia, el Estado no ha sido simplemente un instrumento de poder exclusivo al servicio de las clases dominantes, ya que jamás ha alcanzado un nivel tal de hegemonía sobre el conjunto de la sociedad, pues siempre han existido intersticios donde los diferentes sectores y actores sociales generan contradicciones a las pretensiones hegemónicas de la clase dominante sobre el Estado.
De hecho, la Constitución del 91 es esencialmente un esfuerzo de la sociedad colombiana para generar espacios de participación ciudadana en la planeación y en la definición de políticas de desarrollo social, así como el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y de la existencia de relaciones desiguales entre las regiones. Su importancia radica en que se constituye un nuevo pacto político de la sociedad colombiana para superar los grandes problemas del país, como la violencia política, social y económica y las desigualdades estructurales existentes a nivel económico y político. Tradicionalmente el Estado colombiano no ha mostrado mayor interés por la región amazónica. No obstante, el control efectivo del territorio no se reduce si el Estado hace o no presencia en regiones marginales como la Amazonia, sino a cómo se establecen y reproducen las estructuras políticas y económicas. Disculpe, ¿puedo hablar del Estado amazónico más despacio, por favor? Sí, más despacio. Si es tan amable. Bueno. Gracias. Bueno. Sino cómo se establecen y reproducen las estructuras políticas y económicas que permitan la consolidación de las relaciones de poder existentes a través de prácticas políticas como el clientelismo. Estas relaciones se fundamentan en la explotación de los recursos naturales que constituyen la base material sobre la cual se edifican dichas relaciones de poder. Efectivamente, la explotación de recursos naturales, especialmente de madera y pescado, en el caso del trapecio amazónico, así como las actividades ligadas a la explotación y puesta en marcha de la economía de la coca, constituyen la base sobre la cual se fundamentan las relaciones que establecen los pueblos indígenas del trapecio amazónico con los actores dominantes en lo económico y político. Una vez establecidas estas relaciones, la territorialidad estatal se superpone a la territorialidad indígena, impulsando esta última a integrarse y someterse a la visión territorial del Estado y de los actores sociales que detentan el poder político y económico. La forma como la territorialidad moderna del Estado se materializa es a través de los proyectos de desarrollo y los programas asistencialistas que posibilitan la expansión del mercado y del modelo de desarrollo de capitalismo salvaje que caracteriza a la región amazónica. El Estado y la sociedad colombiana, independientemente de si ha sido un proceso intencionado o no, han establecido una territorialidad sobre la base de jerarquías y relaciones de subordinación de las poblaciones locales, indígenas y colonos. De esta manera se genera un sistema de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que en la práctica se traduce en un despojo de los territorios indígenas, expoliación de los recursos naturales y la creación de zonas de refugio alrededor de pequeños resguardos, para el caso de los ticuna, del trapecio amazónico y un desplazamiento de los colonos. A pesar de que el Estado promulga el desarrollo sostenible como discurso, unido al respeto de la identidad de los pueblos indígenas, el verdadero objetivo de la territorialidad estatal es integrar sus territorios a la dinámica del mercado a través de la creación de formas organizativas como el corregimiento y el municipio, y favorecer de esta manera las relaciones de poder establecidas entre los pueblos indígenas y los actores sociales que detentan el poder económico y político. La dinámica del poder y las relaciones la dinámica del mercado y las relaciones de poder que se generan le restan capacidad de gestión y decisión a los pueblos indígenas para asumir e implementar proyectos de desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbres, como lo indica la Constitución del 91. Esta concepción de la territorialidad por parte de la sociedad colombiana entra en abierta confrontación con el concepto de territorialidad que manejan los pueblos indígenas amazónicos. Existe una concepción distinta por parte de estos pueblos, donde otro tipo de factores juegan un papel predominante en las relaciones sociales que establecen con su territorio, que incluyen aspectos ideológicos, históricos, económicos, políticos, ambientales y sociales. La territorialidad constituye para los pueblos indígenas la base objetiva para su reproducción física y social y implica un derecho al uso y defensa de los recursos naturales. Para el Estado colombiano, la región amazónica solo cobró una importancia relativa a partir del conflicto con el Perú en la década del 30. No obstante, su reconocimiento se realizó a partir de su consideración como región dependiente y subalterna, habitada por una reducida población indígena salvaje y de algunos colonos y campesinos aislados en lo profundo de la selva, y cuya principal característica espacial era de poseer amplias zonas deshabitadas, las llamadas tierras baldías de propiedad de la nación. Bajo la figura de territorios nacionales se creó una legislación especial en las que las decisiones en torno a la región corren por cuenta del Poder Ejecutivo, privando esta última o reduciéndole al máximo su participación en el Poder Legislativo. En el debate regional al interior del Congreso de la República, la representación de los intereses de la región amazónica recaía en el gobierno de turno. Los temas amazónicos en los debates del Parlamento se redujeron a alusiones en torno a conceptos vagos de soberanía nacional y presencia del Estado, realizadas por parlamentarios que solo conocían la región por referencias míticas, coloreadas por términos como infierno verde, salvajes o caníbales. Para la administración de los denominados territorios nacionales que cubrían la región amazónica, con excepción del departamento del Caquetá, la Orinoquia, menos el departamento del Meta,
y los territorios insulares se creó durante el gobierno de López Miquelsen, 74-78, el Departamento Administrativo de Intendencia y Comisarías DAINCO, entidad adscrita a la Presidencia de la República y que funcionó entre los años 75 y 91, pues la Constitución de ese año dispuso su liquidación. El DAINCO ejercía su jurisdicción sobre los territorios nacionales que equivalía a más del 60% del territorio de la nación. Además, le daba un carácter legal a la situación de dependencia y subordinación jerárquica de la región amazónica con respecto a los departamentos del interior del país de mayor desarrollo relativo en la estructura política y administrativa del Estado. A los territorios nacionales pertenecían las intendencias y comisarías, siendo estas últimas las de menor rango administrativo, que a diferencia de los demás departamentos del interior del país no contaban con representación política propia en el Senado y dependían directamente de la presidencia. Este organismo, que llegó a tener una nómina de más de 150 funcionarios, no solo tenía facultades legales y administrativas para diseñar los planes de desarrollo de la región de la Orinoquia, Amazonia y los territorios insulares, sino también de vetar las propuestas ciudadanas originadas al interior de esta vasta región bajo su jurisdicción. El lento proceso de integración de la región amazónica a la nación se hacía bajo la consideración de ciudadanos de segundo orden, a su vez habitantes de una región de segundo orden. La figura es similar a la condición reconocida por la Constitución de 1886 a los indígenas como menores de edad. El establecimiento del municipio de Puerto Nariño como municipio, en 1986 y la constitución del resguardo Ticoya en 1990 se realizaron cuando todavía existía este organismo. La historia oficial, la fundación de Puerto Nariño. La historia de la fundación oficial de Puerto Nariño, el segundo municipio del departamento del Amazonas, se encuentra resueltamente unida a la disputa territorial entre las naciones de Perú y Colombia por el trapecio amazónico, y que en el máximo momento de tensión originó el conflicto entre estas dos naciones de 1932-33. Una vez finalizado, Colombia impulsó una política de presencia del Estado en el trapecio, zona estratégica para la nación, ya que garantizaba sus derechos de navegación por el río Amazonas, principal vía de comunicación que permitía a la economía extractiva la exportación de productos amazónicos a la economía mundial. Los orígenes del conflicto se remontan a 1922, fecha en que se firmó el Tratado Lozano-Salomón, y a su aprobación final en 1928. Como lo anota Zárate 2008, el tratado no fue dado a conocer en la región amazónica, sino varios años después, y en Iquitos y la región de Loreto, Perú, la gente se enteró de su existencia por medio de la prensa extranjera. Esta situación generó en la sociedad loretana una situación de insatisfacción, pues sentían como lo titulaban los periódicos regionales de la época, que por medio del tratado se cederá a Colombia gran parte del departamento de Loreto. En efecto, el tratado reconocía los derechos de Colombia sobre Leticia y el territorio situado entre los ríos Putumayo y Caquetá, los viejos territorios caucheros donde el loretano Julio César Arana había establecido su imperio. El 1 de septiembre del 32 las tropas peruanas se toman Leticia y el conflicto termina con la firma de un tratado de paz auspiciado por la Sociedad de Naciones entre Perú y Colombia en 1933. A partir de ese momento, Colombia intenta establecer una precaria institucionalidad en el trapecio amazónico. Domínguez y Gómez, en su libro Nación y Etnias, nos dicen que en la década de 1920, comillas, existía un número reducido de pequeños fundos o chagras en el trayecto comprendido entre Atacuara y Leticia, por la margen izquierda del río Amazonas, donde al fin y al cabo los colonos que allá habitan podían comercializar sus productos más fácilmente, cierra comillas. En los años 40 y 50, la región donde se ubica actualmente Puerto Nariño era conocida como el Atacuare, y sus límites se ubicaban entre la desembocadura de la quebrada Macayaco en el río Amazonas y el hito fronterizo entre Perú y Colombia en el río Atacuare. En esos años y hasta la década de los años 70, los asentamientos eran de tipo disperso. Las comunidades actuales solo se conformaron después de la gran inundación sucedida en 1970. La coyuntura de la inundación fue aprovechada por el Estado colombiano para impulsar la formación de poblados en torno a la oferta de servicios públicos a través de la construcción de escuelas y puestos de salud, así como el impulso de formas organizativas como las juntas de acción comunal. Para consolidar la presencia colombiana en el trapecio amazónico, se comenzó por impulsar la formación de entes administrativos existentes en el interior del país para la gestión de los asuntos locales, tales como el corregimiento, la inspección de policía y el municipio. De esta manera, Puerto Nariño fue erigido como corregimiento de la región de Atacuare el 18 de agosto de 1961 y fue elevado a la categoría de municipio el 18 de enero de 1984 mediante decreto emitido por el Consejo Comisarial del Amazonas. Se trataba de dotar a esta región, a través de estas figuras administrativas, de instituciones representativas de la sociedad moderna de la nación colombiana,
pero en la cual no se tuvieron en cuenta las formas organizativas de los pueblos indígenas, pues eran consideradas como instituciones atrasadas, propias de pueblos salvajes y que solo podrían considerarse como parte de la nación colombiana una vez que estos pueblos fueran reducidos a la vida social, a la vida civilizada y adoptaran patrones modernos en sus estructuras sociales, políticas, económicas e ideológicas. En efecto, para ninguno de los estados nacionales de Brasil, Perú y Colombia, los pueblos indígenas constituían una garantía para el ejercicio de la soberanía nacional y más bien generaban desconfianza. La situación transfronteriza del trapecio amazónico era todavía más compleja, pues los pueblos indígenas presentes en la región, en especial los ticuna, los yago y los cocama, estaban presentes en los tres países y de este hecho acentuaba la percepción de los estados nacionales de la imposibilidad de que estos pueblos constituyeran una garantía para el ejercicio de la soberanía nacional, en especial después de sucedido el conflicto entre Perú y Colombia. Durante los años del conflicto, algunos miembros de estos pueblos indígenas fueron incorporados a las filas de los ejércitos nacionales, pero la mayor parte de ellos se marginaron e incluso se desplazaron de las zonas de confrontación armada. Es por esto que para el Estado colombiano es claro que son las instituciones de la sociedad colombiana las que van a permitir construir la colombianidad en el trapecio amazónico y no las formas tradicionales de organización practicadas por los pueblos indígenas de la región. En este sentido, los dos documentos, el EOT, el Esquema de Ordenamiento, y el de Espejo Baos, mencionan la presencia de los indígenas al momento de establecer quiénes fueron los pobladores presentes en lo que hoy es Puerto Nariño, cuando la nación colombiana intenta establecer de manera duradera las instituciones del Estado. Llama la atención que el indígena identificado como el primer habitante es un huitoto proveniente de La Chorrera y que llega hasta el lugar huyendo de la zona cauchera de Julio César Arana. En adelante, los dos documentos solo señalan la presencia de líderes indígenas como el curaca o el curandero en los actos relativos a la fundación del corregimiento y del municipio, ocupando un lugar secundario. En el caso de Espejo Baos se mencionan los nombres de los indígenas, de las familias indígenas que estaban asentadas en el río Loreto-Yaco al momento de su fundación y que serían reubicados para habitar en la zona urbana del corregimiento. Pero, anotan los documentos, a los pocos años ya se encuentra la presencia de colonos colombianos como representantes de la colombianidad, pero que en realidad se dedican a labores extractivas que sucedieron a la explotación del caucho, la explotación de madera, pieles y la pesca ornamental. Nos dice el esquema de ordenamiento territorial, comillas, los primeros habitantes del municipio de Puerto Nariño llegaron en 1940, época en que el sitio era conocido como Atacuari. Estos pertenecían a las etnias Huitoto y Ticuna y fueron don Luis Francisco Vargas y su esposa, Alcibiades Coello y su esposa, Albino Coello y su esposa. 4 años después arribaron al lugar 2 colonos que se dedicaron a la pesca ornamental y explotación de pieles. Ellos fueron Liborio Guzmán y José Bandurriaga, que se ubicaron en el sitio de Rancón, actualmente conocido como La Hacienda. En el año de 1950, el señor Luis Francisco Vargas y esposa comenzaron a habitar a pocos metros del río Loreto-Yaco, considerándose el primer habitante de la cabecera municipal. Después llegó el señor Alcibiades Coello y su esposa. Posteriormente se integra al lugar el curandero ticuna Nicanor Páramo y se incrementa el número de familias conformado por el médico Mesa, el agente de policía José Humberto Espejo Baos, entre otros, y Monseñor Marceliano Canchas. A partir de 1954-60, el lugar poblado se conocía con el nombre de Zancudo, por decisión e iniciativa de los colonos y el lazo de amistad que existía con los ticunas que vivían cerca del poblado Sierra Comillas. Espejo Baos también menciona al señor Vargas, Huitoto de La Chorrera, como fundador y a los primeros colonos que arribaron al lugar mencionados por el EOT, comillas. En 1940 llega el señor Luis Francisco Vargas Martínez, perteneciente a la etnia Huitoto de La Chorrera, casado con Cándida Coelho de la etnia Ticuna. Llegaron a este lugar desplazados por los miembros de la Casa Arana, dueños de las caucherías Siringa, y los señores Rafael Guandurruaga Gómez y Liborio Guzmán Colonos, que se dedicaron a explotar madera, peces ornamentales y pieles. Espejo Baos. Aunque Espejo Baos menciona que entre el 45 y el 54 funcionó la Escuela Antonio Nariño, primera institución pública presente en la región, para él es claro que el origen del municipio de Puerto Nariño estuvo ligado al conflicto con el Perú y que la primera institución estatal fue la Policía Nacional. Incluso entre 45 y 63, los comisarios del Amazonas fueron oficiales del ejército activos o retirados. Comillas. En el conflicto armado que se presentó entre los años 32 y 33 entre Colombia y Perú por el trapecio y la ribera del río Putumayo, donde Colombia salió airoso y ganó al ejército peruano, se inició el denominado corregimiento de Atacuari. Como capital se localizó el cuartel de policía en la desembocadura del río Loreto-Yaco, con una vasta y amplia zona rica en flora y fauna.
El 22 de mayo del 51 llega Leticia, el siguiente personal de la Policía Nacional, menciona varios nombres, entre ellos el de su padre, el cabo primero de la policía José Humberto Espejo Hernández. El 12 de junio del mismo año fue trasladado al puesto de policía localizado en la desembocadura del río Loreto-Yacu, afluente del Amazonas, Espejo Bajos. En 1961, el cabo segundo de la policía, José Humberto Espejo, impulsa la fundación del actual municipio de Puerto Nariño, liderando y poniendo en práctica el deseo de los colonos y los indígenas de consolidar un asentamiento urbano. Por lo anterior es considerado como el fundador del municipio de Puerto Nariño, comillas. En el mes de mayo de 1961, por iniciativa de los colonos y por los lazos de amistad que existían con los ticunas que vivían cerca del lugar, se pusieron de acuerdo para organizar la población aprobando la propuesta del señor José Humberto Espejo Hernández, quien en ese momento era cabo segundo de la policía, y viendo las necesidades de los indígenas y de algunos agentes. Se inicia la limpieza con los habitantes de 3 hectáreas aledañas a la zona próxima a urbanizarse, solo los sábados en una jornada laboral completa, con un personal aproximado de 40, entre hombres y mujeres, donde se consumía masato de yuca y se fumaba cigarrillo piel roja, hasta dejar totalmente socolado el terreno donde se iban a reubicar las personas que vivían en diferentes sectores de la ribera del río Loreto, cierra comillas. Una vez finalizados los trabajos de limpieza de terreno ubicado, se realiza un acto oficial en el que se determinó el sitio de donde se ubicarían las primeras calles del municipio. En agosto de 1900, comillas, después de Espejo Bajos, en agosto del 61, mediante acta de fundación, toma el nombre de capital del corregimiento de Atacuare y se diseña el trazo de calles y carreras. El 26 de agosto del 61 se reunieron a las 2 de la tarde en la casa del señor Dos Santos Pérez, el teniente coronel de la infantería, comisario especial del Amazonas, y los doctores de Infopal, hoy en Impoleticia, el ingeniero de LECA, hoy Aerocivil, el cabo segundo José Humberto Espejo Hernández, corregidor y comandante del puesto de policía, Octavio Coello Pinto Curaca, y secretario del corregimiento, con el fin de llevar a cabo el trazo de la urbanización destinado, que más tarde llevaría el nombre de capital del corregimiento de Atacuare. El trazo de las vías lo realizó el topógrafo, demarcando 3 calles y dos carreras de 20 metros, 10 de calzada y 5 del lado del antejardín de una zona verde para el campo de recreación y deporte frente a la desembocadura del río Loreto-Yacu, frente del Amazonas. De esta manera se da inicio a las obras de construcción de vías y lugares de habitación, y se dispuso de mecanismos para que la población indígena se desplazara al corregimiento y se construyera allí su sitio de habitación. En el siguiente aparte menciona los sitios donde se ubicaba en ese momento la población indígena. Comillas, dice Espejo Bajos. Una vez terminada la urbanización, el comisario especial envió un bulldozer DC-4 para el arreglo de las vías de comunicación y autorizó al corregidor cabo segundo de la Policía Nacional, José Humberto Espejo Hernández, la entrega de los lotes de 20 por 20, los esquineros, y los otros de 20 por 40 de fondo, a quienes lo solicitaran, y por sugerencia del corregidor, el señor comisario colabora con materiales de construcción para los primeros que vinieran a construir sus viviendas, como tablas, listones, puntillas. Diferentes medidas y medios de transporte para aquellos que quisieran venir a construir sus viviendas en el sitio urbanizado. Este apoyo se solicitó con el propósito de atraer a los que vivían aislados en la zona urbanizada: Loreto-Yacu, Pichuna, Socó, Tarapoto, Correo, Zancudo, Zancudillo, San Martín de Amacayacu, Valencia y Mocagua. Cierra comillas. Finalmente, en 1984 se expide el decreto 106 del 84, por medio del cual se constituyó el municipio de Puerto Nariño como segundo municipio del departamento del Amazonas. Comillas. El Consejo Comisarial del Amazonas consolida la solicitud de creación de Puerto Nariño como municipio, para lo cual el Gobierno Nacional, mediante el decreto 0106 de enero 18 de 1984, lo erige como municipio, con el primer alcalde, el señor Luis Muñoz Vázquez, nombrado también por decreto. Esto es del EOT. Cierra comillas. De esta manera, por medio de la presencia de las instituciones del Estado colombiano, se funda y se consolida la colombianidad en el territorio amazónico, y se crean las condiciones para que la territorialidad ejercida por el Estado se superponga a la territorialidad indígena, a la vez que la invalida y desconoce. La territorialidad estatal es ante todo la organización de un espacio urbano, en el sentido de organización moderna del espacio. De esta forma se domestica la selva, que deja de ser un espacio vacío, baldío en términos del Estado, habitado por indígenas en estado semisalvaje, para convertirse en un espacio urbano, moderno, representativo de la colombianidad y sus instituciones. La otra historia oficial, historia local del resguardo y del municipio de Puerto Nariño. Para los pueblos indígenas, la historia de la fundación del municipio de Puerto Nariño está íntimamente relacionada con la conformación del resguardo.
Los habitantes tradicionales de esta región han sido los ticuna, que constituye la etnia más numerosa, junto con los cocama y los yaco. Bajo la presión de ocupación del territorio amazónico por parte de narcotraficantes, fueron declarados los resguardos indígenas en el área de influencia de Leticia durante los años 70 y en especial de los 80. En efecto, con el auge de la economía de la coca de los años 70, se comienza un proceso de despojo de las tierras de los indígenas por medio de compras efectuados bajo condiciones precarias de negociación de estos últimos. Debido a este proceso, la División de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, con la colaboración de algunas ONGs, gestionan ante el gobierno central la constitución de los resguardos para el trapecio amazónico. El primer resguardo que se constituye en el trapecio es el de Arán en 1979. Durante los años 80 se conformaron la mayoría de los resguardos sobre el río Amazonas en la jurisdicción del municipio de Leticia. Su principal característica es su trazado en forma de cuello de botella, ya que los resguardos tienen una limitada extensión sobre la ribera del río, 1 o 2 kilómetros, mientras que la mayor parte de sus superficies se extienden en la tierra firme. El resguardo Ticoya de Puerto Nariño se estableció en 1990 inicialmente sobre una extensión de 86.000 hectáreas, más tarde en el 2013 amplió hasta la superficie actual de un poco más de 140.000 hectáreas. A diferencia de los resguardos de la jurisdicción de Leticia, donde a cada comunidad le corresponde un resguardo individual, en el resguardo Ticoya se localizan 23 comunidades en los ríos Amazonas, Loretoyacu, Boyaguazú y Atacuare. Su amplitud relativa con respecto a la escasa superficie de los resguardos de la jurisdicción de Leticia se debe a que a partir de finales de los años 80 y en especial durante el gobierno de Virgilio Barco 86-90, el Estado colombiano implementó una política de reconocimiento de amplias áreas de la Amazonia colombiana como territorios indígenas y constituyó los macroresguardos de la Amazonia Oriental colombiana. El proceso organizativo que condujo a la constitución del resguardo Ticoya de Puerto Nariño comenzó de acuerdo con Mauricio Laureano Bento en los años 80 del siglo pasado. Este es Puerto Nariño, este es Mauricio. En los años 80 del siglo pasado. Mauricio es un indígena ticuna, nacido en Campo Alegre, Brasil, en 1938. Al igual que muchos pobladores del trapecio amazónico, a lo largo de su vida ha vivido en diferentes lugares de la región. En los años 60, Mauricio se encontraba en Santa Sofía y de allí se dirigió hacia Puerto Nariño en 1963. Ya habían pasado 2 años desde la fundación del corregimiento en 1961. En esos años los indígenas se encontraban dispersos, las casas se encontraban distantes unas de otras, a veces a considerables distancias. Ya no existían malocas, las casas eran de tipo neoamazónico, de estructuras palafíticas, nos dice Mauricio. Yo no soy aquí, yo soy de otro lugar. Yo venía de Santa Sofía en el año 63, cuando organizando el corregimiento en este pueblo estaban organizados los indígenas. El señor José Humberto Espejo es una autoridad policía y al mismo tiempo fue jefe de mando y después bajó a asumir como comandante y al mismo tiempo corregidor. Pues este fue creado por él primero cuando fue corregimiento y las comunidades indígenas están todos regados, así independiente, unos viven por acá, otros viven por allá y así. Y él sigue organizando este pueblito poco a poco. Y ya por último, cuando se forma Caserío, ahí le pasaron el corregimiento a lo que ahorita es la alcaldía. Había vivientes nomás, todavía no existían comunidades, no había organización de comunidades, no es como ahora, viven así nomás. Esta gente salieron de Tarapoto, hay unos grupitos que vivían ahí, de otra parte venían de Cocharredonda, pero todavía no se pobló, no viven así vecino, uno allá, otro más lejitos y así, no vivían en malocas, ¿ya? Casas no más. En aquel tiempo todavía no hay divisiones, no hay comunidades, solamente un global hasta Atacuare, ¿ya? Estaban Naranjales, Cocharredonda, Tarapoto, San Francisco, 20 de Julio y San Martín. Esas nomás eran las que existían. Bueno, de ahí para adelante yo llegué en 1963, este pueblito ya estaba poblado, ya había vivientes, ya hay gente, algo como de 40 casas de frente. Pero no es todavía falta mucho. No existe todavía puesto de salud, la policía sí estaba acá abajo, donde está ahorita base militar. Ahí era el corregimiento, todavía existía acá abajo. Entonces después para adelante sigue poco a poco, sigue llegando un poco de gente colono y vinieron de Leticia organizando poquito a poco. Así se va yendo. Yo vivía en La Bocana, en la isla de Zancudo, ¿ya? Yo estoy hablando del 63 al 65. Bueno, de ahí para adelante sigue poblando. Sigue llegando la gente. En el 70 hubo una inundación bien grande y todos los que vivían en la zona baja, se fueron ubicando allá, van solicitando sus lotes en el 70. Ese era todavía corregimiento, sigue corregimiento, cierra comillas. A Mauricio Laureano lo eligen como curaca de Puerto Nariño en 1980, reemplazando a Emiliano Pinedo. En 1982, los pueblos indígenas de los 3 países, Brasil, Perú y Colombia, se reúnen en Benjamín Constant, Brasil,
con el fin de aunar esfuerzos para garantizar sus derechos a la tierra, debido a que los últimos años comerciantes políticos y especialmente narcotraficantes estaban apropiándose indebidamente de las tierras indígenas en los 3 países. La reunión contó con la participación de más de 600 personas y se extendió durante 10 días, dice Mauricio, comillas. En el año 80 me eligieron como curaca, como representante de las comunidades indígenas, me han dicho como mandatario del pueblo, a mí me corresponde San Martín, Naranjales, tenía que velar por esas comunidades, es corregimiento. En el 82 yo llevaba ya 2 años cuando de repente se me presentó una invitación al Brasil, a Benjamín Constant, me llegó una invitación del FUNAI, también estaban organizando en ese tiempo a los indígenas. En representación de Colombia fuimos mi persona como curaca del corregimiento de Puerto Nariño, que representaba uno solo a San Francisco, a San Martín. Jorge Peña, curaca de Cocharredonda, Cornelio León de Macedonia y Grimaldo Pereira de Nazaret. De Brasil sí, hartos, bastantes. Entonces yo me fui a Brasil como gobernador de este territorio. Allí nos reunimos todos los indígenas, puros indígenas, los gobernadores, capitanes, mayores, menores, profesores, promotores. Nos reuníamos como 600 personas. Ese encuentro fue de 10 días de debate, de cómo vamos a crear, a proteger y a formar nuestro territorio en cada zona, en cada frontera. Por ejemplo, Colombia, Brasil y Perú. Cómo vivimos en 3 fronterizas. Entonces, cómo vamos a crear, cómo vamos a fortalecer este territorio. Entonces nos pusimos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer para organizar nuestro territorio? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa tal país indígena como Ticuna? ¿Cuál será el premio de nosotros para que nosotros recuperamos nuestro territorio? Por ejemplo, Brasil, cuando en toda parte, en Colombia, en Perú, no hay organización de verdad, todos siempre vienen los blancos, nos vienen a quitar nuestro territorio, nos vienen a adueñar y bueno, nos echan. ¿Por dónde? Alguna persona viene de una parte, nos saca de una parte y de otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que organizar. ¿Cómo vamos a hacer? Proteger y crear esta marcación de tierras, como le dicen allá en Brasil, y nosotros decimos resguardo. Bueno, cada comunidad tiene que tener su propio territorio. En Brasil nos reunimos una semana a ver cómo es que nosotros nos vamos a organizar, como Brasil y como Colombia, cuál es el método y guía, y qué podemos para proteger, para crear, para defender la reforestación, o cómo vamos a cuidar ya, cómo vamos a guardar el bosque. Entonces nosotros decimos ahí, bueno, cada cual tiene su información, su visión de cómo organizar, ¿no? Pues ver cómo es que se organiza el pueblo a un solo acuerdo y vivir en un solo territorio. Es para todos, sí, cierra comillas. Una vez que Mauricio regresa a Puerto Nariño, comienza el trabajo organizativo en torno a reivindicar el derecho a la tierra en momentos en que la ocupación del territorio por parte de los narcotraficantes amenazaba con expandirse de forma incontrolable, dice Mauricio. Comillas. Bueno, entonces hablamos siempre entre nosotros, entre curacas, pues yo, Francisco Pinto en San Francisco, Jorge Peña en Cocharredonda, pues entonces ya empezamos nosotros a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sacar adelante? Pues nos unimos y todavía no existe nada de organización de lo que estamos viendo ahorita en el resguardo, nada todavía, y llegaron esa gente, pues todo en ese tiempo era la puerta del narco, siempre era todo, mejor dicho, peligroso. Bueno, yo como yo era el curaca de Puerto Nariño, yo era el que llevaba más del bulto, todo, amenazas. Yo me salí en ese crítico, pues no me pasó nada, porque todo lo que hablaban los demás no era cierto. Cierra comillas. En el año de 1984 comienzan las gestiones para que el corregimiento se convierta en el municipio de Puerto Nariño. Mauricio, en su condición de curaca, es llamado por el corregidor para ayudar en el proceso, lo que en apariencia significaba la superposición de la territorialidad estatal a la territorialidad indígena a través del impulso de las formas administrativas de la nación colombiana. Los indígenas van a aprovechar la propuesta de conformación del municipio para integrarla a sus propias reivindicaciones del territorio. De esta manera es finalmente la territorialidad indígena la que se superpone a la territorialidad del Estado, pues con la conformación del resguardo en 1990 y su ampliación en el 2003, la casi totalidad del área territorial del municipio pertenece al resguardo Ticoya. Es por esto que legalmente el municipio de Puerto Nariño, como entidad territorial, no tiene área rural. El principal problema que se plantea para la creación del municipio es la escasa población que habita en el incipiente sector urbano del corregimiento y sus áreas cercanas. No había más de 60 familias y se necesitaba asegurar un mínimo de 300 personas para organizar el municipio. En ese momento Mauricio se reúne con otros curacas para analizar la situación y se le ocurre la idea de organizar una fiesta cultural indígena en Leticia con lo típico, incluyendo la elección de reinas de belleza. Esta parada cultural indígena se realizaría con la participación de algunas comunidades
en representación de todo el territorio reivindicado por los pueblos indígenas del corregimiento. La figura del municipio es vista como un factor positivo en el proceso de asegurar la tenencia de la tierra y la conformación del resguardo. En este sentido, la estrecha visión de la territorialidad estatal reducida a un espacio urbano es reemplazada por la territorialidad indígena que abarca la totalidad del territorio. Dice Mauricio, comillas, a comienzos del 84, mes de febrero, el corregidor me llamó. Su nombre era José Ramírez Yepes, era leticiano, pero ya había programado la solicitud de pasar Puerto Nariño a municipio de Leticia, y él me dijo, mire Curaca, le toca esta tarea como Curaca mayor, eso es para ustedes, a mí no me corresponde ese trabajo, es para ustedes los indígenas, este va a crear como municipio indígena, porque aquí hay mayoría indígena ticuna, entonces por eso yo te busco, organice que el número de personas, porque el comisario necesita 300 personas para crear este corregimiento para el municipio. Yo digo, no compañeros, está difícil, porque no hay ese número, aquí solo hay en el momento 60 familias, entonces no se puede. Pero mire, déjeme pensar un día más a ver qué analizo que para conseguir las 300 personas con tiempo. Entonces me fui a mi casa y pensé, yo dije, ¿cómo voy a hacer ese trabajo? Porque es duro, es largo, entonces pensé más bien voy a organizar con 2 comunidades, San Francisco y San Martín. En aquel tiempo todavía no hay divisiones, no hay comunidades, solamente un global hasta Tacuare, ¿ya? Entonces el Curaca Zulay de San Martín y el Curaca Francisco de San Francisco, entonces los llamé la atención y nos pusimos a sentar a conversar. Yo hablaba como Curaca mayor con ellos. Mire que tenemos esta tarea para orientar, para crear el municipio de Puerto Nariño. ¿Qué dicen ustedes? Porque se tiene que conseguir 300 personas con pura cultura. ¿Ya qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Lo aceptamos, pues vamos a pensar bien primero, vamos a organizarnos bien a pura típica. En San Martín hay buena gente, cantantes ticuna, gente que sabe hacer disfraces en Yanchama. En San Francisco con el Curaca preparamos también una reinada ahí, una reina en San Francisco, en San Martín y otra en Puerto Nariño. Yo también saco reina. Vamos a organizar bien con tiempo para que nosotros vamos a hacer esa demostración, porque hay 2 opciones para el municipio, una Santa Sofía y la otra Puerto Nariño. Bueno, si ustedes desean, arrancamos, vamos a organizar. Bueno, ahí arrancamos organizando el Curaca Zulay y el Curaca Pinto San Francisco. Organizamos por grupos y coloramos los 300 entre todos y podemos hacer este movimiento. Ahora cuando ya estamos listos y tenemos todas estas organizaciones, yo con las demás comunidades, con 2 que ya están organizadas, entonces yo me fui a hablar con el corregidor y le dije, mire corregidor, está el trabajo, ya tengo apoyo de 2 comunidades para sacarle el número de 300, lo tengo. Le dije, vamos a preparar antes de tiempo, vamos a sacar este trabajo con puro cultural, a pura punta de típico, yo ya tengo organizada. Faltando un mes, vinimos primera salida ya a Leticia, a presentación con Santa Sofía y Puerto Nariño. En ese tiempo no hay movilidades como ahora, el único bote grande que era que paz y descanse el definado Pompeyo Gamba, nos prestó el bote y motor y llegamos a las 7, completo ya con 300 personas, ya como caravana las 3 comunidades. Salimos acá al puerto de Monseñor y arrancamos, se disfrazaron todos los cantantes con máscaras, todo típico, hicimos la caravana hasta la calle de Parra y dimos la vuelta a la iglesia y frente a la gobernación, que en ese tiempo todavía es comisaría. Bueno, y Santa Sofía, poquita gente, no tiene suficientes presentaciones y nosotros quedamos en el primer puesto. El 15 de marzo me llaman a Leticia y me fui a hablar con el gobernador qué estoy haciendo si ya organizamos para organizar el municipio. Entonces yo llevé la lista de las personas, esa información, y al gobernador le dije que nosotros lo tomamos a punta de cultura para que quede Puerto Nariño como se fundó una parte en principio creado por indígenas, territorio indígena. Bueno, regresamos y seguimos organizando más gente. Bueno, Mauricio Laureano como Curaca de 1980 al 84, Mauricio Laureano trabajó como Curaca del 80 al 84, le sucedieron varios líderes, entre ellos el primer Curaca, Antonio Mural. La figura de Curaca Mayor refleja la necesidad de contar con un líder que coordine el trabajo organizado de los Curacas nombrados, que surgían de las comunidades que surgían y que iban en aumento año tras año hasta llegar al número de 23 en la actualidad. En 1988 la elección de Curaca Mayor recae en un hijo de Mauricio, Adelso Laureano del Año. Adelso fue un líder excepcional que dejó una huella imborrable en el proceso organizativo, ya que logró la constitución del resguardo de Ticoya en 1990. Estuvo en el cargo de Curaca Mayor entre el 88 y 94, año en que según unas versiones murió ahogado y según otras murió a causa de su filiación a la Unión Patriótica, el partido que surgió del fallido proceso de paz entre la FARC y Betancourt. Adelso adelantó un proceso, Adelso adelantó el proceso organizativo mediante continuos recorridos por las comunidades, incluso lideró la conformación de varias comunidades actuales. Recogiendo la idea de su padre de la unidad en el territorio compartido por todos los vivientes, es lo que le permite concebir la idea de crear un resguardo como un municipio. El proceso de constitución del resguardo Ticoya como una unidad, facilitado por la creación del municipio, va a marcar un claro contraste con los resguardos de Leticia. Dice Mauricio, Adelso lo nombran a Curaca en Arara
cuando era un solo Globalización de Puerto Nariño hasta Leticia. Antes de que lo eligieran como Curaca, se creó el primer Congreso Indígena en Colombia. Como Nariño ya es alcaldía, una señora que fue a trabajar allá como juez y tenía un amigo, y como Adelso era Curaca, se hizo amigo, le cayó muy bien el muchacho. Entonces se fue al primer Congreso de Bogotá. Bueno, esto me lo voy a saltar porque quiero realmente terminar con esta parte de la muerte de Adelso. Después de la muerte de Adelso, el proceso organizativo decayó, pues ninguno de los líderes que le siguieron tuvo mayores logros, unos por falta de dedicación y carisma, otros por falta de tiempo, pues desempeñara labores contratadas con entidades oficiales. Incluso otro hijo de Mauricio, Edilberto, estuvo un año en el cargo, hasta que la designación del Curaca Mayor cayó en otro de los hijos de Mauricio, Jerónimo Laureano del Águila. Jerónimo no quería asumir el cargo, pero su hermano Adelso se le apareció en un sueño y lo convenció de que el Jerónimo era la única persona que podía culminar el proceso emprendido por su hermano Adelso. Desde ese momento la figura de Adelso adquiere un carácter casi mesiánico, espiritual, pues a través de su aparición le imprimió a la elección de su hermano Jerónimo como Curaca Mayor una legitimidad que le permitió ejercer el cargo entre el 88 y 2003. Además generó el imaginario y una presencia latente que cuidaba desde el otro mundo el proceso organizativo del resguardo, comillas. Entonces de ahí fue cuando murió Adelso, paró la organización, lo reemplazó Rosando Agüe, pero no puede trabajar, no puede seguir con lo que dejó Adelso. Al tiempo renunció y siguió Edilberto, mi hijo, en reemplazo de hijo. También un añito y dejó a su secretario Juan Rojas. Le dejó el cargo a ese muchacho, pero Rojas trabajaba en el colegio, no podía seguir. Jerónimo no quería saber nada de la organización, resiente mucho a su hermano y no quería saber nada. Entonces viene Juan Rojas y me dice, yo no puedo coronar todo lo que dejó Adelso, no puedo, pero el trabajo que tengo me ausento mucho. ¿No será que Jerónimo está bueno para ese trabajo si le gusta? Pues yo le dije, habla con él, a ver si acepta o no acepta. Y habló con él y le dijo que no sé, que él todavía resiente mucho la muerte de su hermano, porque mi hermano murió por trabajar en la organización por envidia. No quiero sufrir así como sufrió él. Entonces Jerónimo siguió pescando así como está ahora, un día en invierno, cuando estaba creciendo el río, estaba pescando en la noche en zancudo con anzuelo, como a las 7 u 8 de la noche estaba poniendo carnada en su anzuelo, cuando él sintió que venía una persona alumbrando en el gapó, como pescando. Jerónimo no le paraba bolas. Cuando vino así cerquita, como a 5 metros, le alumbró y apagó la linterna. Y al ratico Jerónimo alumbró a ver quién es que viene por ahí, pero no hay nada. Entonces Jerónimo, yo voy a descansar. Buscó una tierrita por ahí, guindó su toldillo para descansar. Cuando estaba medio dormido, con los ojitos cerrados, pues estaba escuchando cuando escuchó una bulla en la canoa. Entonces salió Adelso y dijo, hermano, ¿qué tú haces aquí? Y Jerónimo le dijo, nada, estoy pescando. Y Adelso, yo te acompaño, hermano, te estoy acompañando, no te dejo en ningún lado. Mira, tú sabes qué, lo que yo te quiero entregar, antes de que me sucedió esta cosa que estoy en el otro mundo, había una carta que llegó a Bogotá, una invitación, pero yo sé para qué, yo no sé, porque cuando me sucedió esto, yo recibí esa mañana, está entera, es una carta, tiene un forro como un forro de maní, busca esa carta, está selladita, está entera, pregúntale papá dónde guardó mis documentos, lo que tengo ahí en el medio, esta carta está ahí debe estar, busca al hermano y acepta ese cargo. Antes de que te ocurra algo de lo que me está pasando a mí, termina ese trabajo que yo abandoné, porque yo siento mucha tristeza de no poder organizar esta tierra. Trabaja, levanta. Y Jerónimo se levantó, recogió su taldillo y anzuelos y como a las 5 de la mañana llegó a mi casa y me llamó, papá, y me dijo así como llorando, y yo le pregunté, ¿qué te pasa, hijo? Y me dijo, no, papá, no me pasó nada. ¿Que dónde están los libros de mi hermano? ¿Tú los guardaste? Sí. Allá lo tengo en la maleta. Dijo, bueno, entrégamelo que yo tengo que buscar una cosa. Pero él no me dijo nada, él buscó hasta que encontró y dijo, este papel es el que dijo mi hermano en mis sueños. Él habló conmigo en mis sueños. Este papel es lo que me explicó. Lo cogió y lo llevó. Entonces Juan Rojas le llamó la atención que él ya estaba con esa idea. Antes de que lo eligieran Curaca, Jerónimo tuvo una invitación en Bogotá y se fue. Bueno, ahí termina diciendo que Jerónimo prácticamente organizó todas las comunidades que actualmente conforman el resguardo Ticoya. Voy a leer una pequeña conclusión. Para el Estado colombiano, la región amazónica nunca ha constituido un espacio donde impere la colombianidad, sino un lugar salvaje habitado por pueblos primitivos y algunos colonos aislados, refugio de criminales y de grupos armados y delincuenciales que forman lo que el presidente López llamó la otra Colombia. En que en el conflicto del Perú con el 32 y la amenaza de perder una porción de la Amazonia, en momentos en que todavía la ciudadanía se dolía de la pérdida de Panamá, convocó por primera vez la nación colombiana en torno a la defensa de la Amazonia. Para consolidar la presencia colombiana en el trapecio amazónico se comenzó por impulsar la formación de los entes administrativos existentes en el interior del país para la gestión de los asuntos locales, tales como el corregimiento
la inspección de policía y el municipio. De esta manera, Puerto Nariño fue erigido como corregimiento en la región del Tacuary el 18 de agosto del 61 y fue elevado a la categoría de municipio en el 84. El objetivo era consolidar la territorialidad estatal en esta región estratégica del trapecio amazónico. Se trataba de dotar a esta región, a través de estas figuras administrativas, de instituciones representativas de una sociedad moderna como la nación colombiana, pero en la cual no se tuvieron en cuenta las formas organizativas de los pueblos indígenas. Para el Estado colombiano es claro que son las instituciones colombianas lo que va a permitir construir la colombianidad. Esta concepción de la territorialidad por parte del Estado y la sociedad colombiana entra en abierta confrontación con el concepto de territorialidad que manejan los pueblos indígenas amazónicos. La propuesta de conformación del municipio, que en apariencia significaba la superposición de la territorialidad estatal sobre la territorialidad indígena, fue aprovechada por la población nativa para integrarla a sus propias reivindicaciones del territorio, a través de la organización de una fiesta cultural típica, con la participación de 3 comunidades en representación de todos los vivientes que ocupan el área del municipio de Puerto Nariño. Se logró que la territorialidad indígena fuera la que finalmente se superpusiera a la territorialidad del Estado, ya que con la posterior conformación del resguardo y su ampliación en el 2003, esto ocupa la casi totalidad del área territorial del municipio. El siguiente paso en la consolidación de la territorialidad indígena será la constitución del resguardo Ticoya en entidad territorial indígena. Muchas gracias. Aprovecho para pasar rápidamente algunos enlaces. Puerto Nariño, esta es una visión de arriba. Este es el resguardo, el que está en la parte izquierda, con todas las comunidades que lo habitan, 23 comunidades. Aquí están los censos realizados. Este es un mapa que realizó José Humberto Espejo Hijo sobre los moradores antes de su fundación, y aquí están, digamos, los primeros lotes de los que habla el documento cuando se realizan las 2 carreras y las 3 casas. Este es el escudo del líder, que fue con el que se logró formular el plan de vida que se publicó en 2008. Este es el actual presidente de Aticoya. Estos son los líderes indígenas. Estos son otros líderes. Estos son una comunidad en el Loreto. Esta es en el río Amazonas, Naranjales. Esta es de la misma comunidad de Naranjales. Esto es el Loreto Yacu, el Atacuari, el río Amazonas. Esta es una comunidad cercana a Naranjales que se llama La Playa. Esta es una comunidad de Socó en el Loreto Yacu, Naranjales, y este es uno de los abuelos de los conocedores, don Rivero. Bueno, muchas gracias.